A lo largo de la historia, científicos han investigado sobre este término. A continuación hablaremos un poco sobre la memoria como proceso cognitivo en deportistas. Principalmente debemos saber qué es la memoria. Esta es la capacidad del cerebro de codificar, almacenar y recuperar información. Es un proceso esencial que permite a los individuos aprender de experiencias pasadas, adaptarse a nuevas situaciones y realizar tareas cotidianas. La memoria se clasifica en varios tipos, incluyendo memoria sensorial a corto plazo y largo plazo, y cada una de estas tiene funciones y características específicas. Por consiguiente, hablaremos un poco sobre los tipos de memoria. Número 1, memoria sensorial. Esta retiene información a través de los sentidos por un breve periodo de tiempo. Esto puede pasar entre milisegundos a segundos. Número 2, memoria a corto plazo. Esta permite almacenar información de manera temporal, de segundos a minutos, y se puede ejemplificar como recordar un número de teléfono justo después de escucharlo. Y número 3, memoria a largo plazo. Esta almacena información de forma más permanente, incluyendo hechos, experiencias y habilidades que pueden ser recuperados posteriormente. Ahora bien, en el ámbito deportivo también se ven manifestadas dos tipos de memorias más. La memoria declarativa, que esta incluye hechos y eventos como la memorización de estadísticas de oponentes o tácticas de juego, y la memoria procedimental, que es un tipo de memoria específica a largo plazo que se centra en recordar cómo realizar tareas motoras. En el contexto deportivo, este tipo de memoria es fundamental porque permite a los atletas ejecutar movimientos y habilidades sin necesidad de un pensamiento consciente. Permite aprender y recordar procedimientos, y esta se activa al realizar tareas motoras o cognitivas sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. Unos ejemplos bastante cotidianos son montar en bicicleta, tocar un instrumento musical, escribir a lápiz o también patear un balón. Sin embargo, tiende a confundirse con un tipo de memoria más, que sería la memoria muscular. Aunque no es un término técnico en psicología, se utiliza comúnmente para referirse a la capacidad del cuerpo para realizar movimientos automáticos o habilidades motoras aprendidas. Es una forma de memoria procedimental, pero es más enfocada en la ejecución física, como por ejemplo la sensación de saber cómo realizar un movimiento específico como lanzar una pelota o ejecutar un baile. Esta memoria procedimental es un término más amplio que incluye todas las habilidades y procedimientos, mientras que la memoria muscular se refiere a los movimientos específicos y a la ejecución de movimientos aprendidos. A continuación hablaremos un poco sobre el proceso neurobiológico de la memoria. Este proceso consta de varias fases. La fase número 1 es la codificación, que es donde se transforma la información en un formato almacenable, a través de los mecanismos de activación de las neuronas y la potenciación a largo plazo de las redes neuronales. Fase número 2, consolidación, que es la estabilización de la memoria a largo plazo, donde se reorganiza la red neuronal, y el papel crucial del sueño es la transferencia de la información. El almacenamiento, que es la fase número 3, nos permite el mantenimiento de la información en el cerebro. La memoria procedimental se almacena en el cerebelo y los ganglios basales, mientras que la declarativa se guarda en el hipocampo. Y la fase número 4, la recuperación, que es el acceso a la información almacenada, a través de los mecanismos de la reactivación de redes neuronales y el uso de las señales contextuales para facilitar la recuperación. Esto permite que la memoria procedimental se refuerce mediante la práctica repetida y el condicionamiento, estableciendo las asociaciones entre estímulos y respuestas motoras. En la parte de la fundamentación teórica de este artículo describe brevemente y de manera concreta algunos conceptos relacionados a la memoria. De esta manera se va a entender un poco más sencillo cuál ha sido el objetivo de esta investigación. Primeramente, el proceso cognitivo de memoria, el cual desde el área neurocognitiva es considerado uno de los principales procesos cognitivos. En el artículo hacen mención de 4 fases para este proceso cognitivo. La primera es la memorización, el cual hace referencia a la adquisición, fijación y codificación de toda esa información que percibimos del entorno. En la fase 2 está la conservación, la cual es la retención y almacenamiento de toda la información adquirida previamente. En la fase 3 está la reproducción, que se refiere a la recuperación y a la restauración de toda esa información almacenada. Y por último, la fase número 4, que es el reconocimiento,
que es la manera de reconocer toda esa información que ya fue conservada previamente y la cual ha pasado por varias fases para poder ser utilizada en cualquier. En el proceso cognitivo de la atención juega un papel fundamental todos nuestros sentidos sensoriales, ya que mediante ellos es por donde se mantienen enfocados a ese objetivo el cual queremos retener. Seguidamente hablaremos un poco sobre el diseño de estudio del artículo que se ha seleccionado, en el cual se enmarca dentro de un diseño preexperimental, de preprueba y posprueba, con un solo grupo. Se trabajó bajo los criterios de un estudio de caso de un solo individuo, en el cual se utilizaron evaluaciones neuropsicológicas que evalúan las áreas cognitivas, haciendo énfasis en las que evalúan las variables de atención y memoria a un paciente deportista retirado que manifiesta en consulta fallos continuos en el proceso de memoria. Asimismo, el perfil que se tomó en cuenta para esta investigación concuerda con un sujeto de 44 años de edad, de estrato socioeconómico medio, y algunos criterios de inclusión para este estudio. Se tuvo en cuenta la puntuación en el MMSE, el Mini Mental Static Examining, la cual debe estar en el rango de 24 a 28 puntos. Se tomó en consideración que las alteraciones o déficits encontradas en el paciente no deben generar impacto en la funcionalidad y vida del paciente, y que como criterio inicial diagnóstico tuviera cognitivo leve de una o más funciones cognitivas alteradas. En cuanto a los instrumentos utilizados dentro de esta investigación, tenemos el test de aprendizaje auditivo de Rey, el test de símbolos y dígitos, la escala de memoria de Wechsler y las estrategias de estimulación cognitivas, y el Mini Mental Static Examination, que es el MMSE. Ahora bien, en cuanto al procedimiento que se siguió en esta evaluación, tenemos que se dividió en 4 fases. La primera fase es la aplicación de una batería de evaluaciones neuropsicológicas para evaluar las áreas conservadas y las áreas afectadas en el paciente. Como segunda fase, se diseñan estrategias y técnicas de intervención articuladas ajustadas en la preevaluación. Como tercera fase, se encuentra la implementación de protocolos de estrategia de estimulación cognitivos diseñados en cada sesión. Y como cuarta fase, se tiene la ejecución y la aplicación y la post-prueba para evaluar el avance y la mejoría del paciente dentro de esta investigación con deterioro cognitivo. En cuanto a los resultados, se presentan en una preevaluación y una postevaluación. La preevaluación tuvo una puntuación de 25 con un desempeño promedio del 83%. Esto significa que los pacientes de este tipo tienen problemáticas asociadas a la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el juicio, con mayor significancia que los cambios que sufren producto del envejecimiento y la edad. Más detalladamente se observa que el área más afectada es la memoria asociativa, la memoria visual, la memoria lógica y la memoria auditiva inmediata. Dichos resultados indican que existen deficiencias considerables en cuanto a la memoria auditiva, la cual posee el desempeño más bajo enseguida de la memoria asociativa, con un puntaje leve por debajo de la normativa de la edad, y el coeficiente de memoria Q presenta un nivel de desempeño limítrofe. En lo que es las tablas de la atención de dígito-símbolo, se encontró una alteración leve. En el pretest auditivo verbal de Rey, el aprendizaje total fue de 36, el aprendizaje a través de ensayos de 11 y la tasa de aprendizaje fue de 6 puntos, la tasa de olvido de 6 puntos. Se encontró que con respecto al porcentaje a corto plazo, el paciente puntuó sobre el 45. El porcentaje de retención total del sujeto obtuvo una puntuación de 55 puntos y el índice total de eficiencia del reconocimiento fue de 0,3, lo cual indica un desempeño por debajo de la normativa según la edad cronológica y el grado de escolaridad.
Luego, en la postevaluación, tenemos que obtuvo una puntuación del 29 y un desempeño del 96%. Los hallazgos permitieron identificar una función cognitiva normal. Esto indica que después de la intervención aplicada, el paciente logró mejorar en todas las esferas de pensamiento, memoria, cognición y juicio. Más detalladamente, se puede observar que la memoria para eventos recientes y remotos corresponde al 100%, memoria lógica equivalen al 39%, la memoria auditiva corresponde al 55% y la memoria visual al 64% y la memoria asociativa al 76%. Y en cuanto al coeficiente de memoria corresponde al 86%. Los hallazgos fueron tan significativos que mostraron un desempeño esperado para la edad y escolaridad del paciente. En cuanto a la escala de la memoria asociativa, que se presentaba un porcentaje leve por debajo de la media normativa de la edad y posterior a la intervención, se encuentra dentro de los límites normales esperados. En cuanto al dígito, símbolo y escrita, se obtuvo un 100%. En este sentido, se observa significativamente el aumento de la mejoría del desempeño, alcanzando puntuaciones dentro de los límites normales, coherentes con la edad y el nivel de escolaridad. El aprendizaje total en el test auditivo verbal del Rey fue de 58, el aprendizaje a través de ensayos en 13, la tasa de aprendizaje en 8 y la tasa de olvido disminuyó de 6 a 2. Donde se evidencia de manera clara y significativa la mejoría a partir de la intervención a nivel ascendente. En cuanto a las tasas de olvido, esta disminución y la retención a corto plazo resultó en un 86. El porcentaje de retención total en 121 y el índice de eficiencia del reconocimiento con 0.8, habiendo estado anteriormente en 0.3. En este sentido se aprecia considerablemente el aumento del desempeño y que ya se encuentra dentro de los estándares tanto para su edad como nivel de escolaridad, a lo que se responde en las pruebas de memoria. Tomando en consideración las discusiones y conclusiones del estudio, la implementación del protocolo de rehabilitación en una participante con deterioro cognitivo leve mostró mejoras significativas de memoria y de atención. Gracias a estrategias de estimulación que utilizaron claves categóricas y patrones característicos, la paciente mejoró en la evocación, la retención, el reconocimiento y en tareas verbales y no verbales. También se observaron avances en la atención focalizada y selectiva, así como en funciones como la memoria de trabajo y la atención en general. Los resultados confirmaron la efectividad de las técnicas empleadas, aunque se recomienda continuar y ampliar el programa incluyendo casos similares como deportistas con deterioro cognitivo para fortalecer futuras investigaciones en neuropsicología del deporte. Ahora, hablando de técnicas de memoria específica para los deportistas, enumeraremos las más importantes. Número 1, visualización, que es usar imágenes mentales para poder recordar instrucciones. Número 2, repetición espaciada, que es repetir información en intervalos crecientes. Número 3, la mnemotecnia, que es crear acrónimos o rimas para poder facilitar el recuerdo. Número 4, el mindfulness, que es practicar la atención plena para poder mejorar la concentración. Número 5, la organización, que es clasificar información en categorías o esquemas. Número 6, la simulación, que es practicar en contextos reales para poder mejorar la memoria. Y finalmente, número 7, tenemos lo que es las grabaciones o el uso de la tecnología para poder grabar y revisar instrucciones para reforzar la memoria. Para finalizar, es importante destacar que la psicología aplicada al deporte es crucial para la mejora del rendimiento, la motivación y el bienestar de los atletas, ya que no solo se enfoca en habilidades físicas, sino que también en aspectos mentales, como la concentración, la confianza, la gestión del estrés. Y al trabajar en la mente, los deportistas pueden enfrentar desafíos, mantener la calma en momentos críticos y alcanzar su máximo potencial. Además, promueve actitudes positivas, resiliencia y equilibrio emocional, enriqueciendo lo que es la experiencia deportiva y convirtiendo el deporte en una herramienta para el crecimiento personal y el bienestar integral. Muchísimas gracias.